Buenos días, chicos. ¿Qué tal están? Bueno, pues qué bueno tenerles nuevamente, chicos. Ahorita vamos a comenzar. Solo estoy aceptando a unas personas más. Muy bien, para su asistencia, chicos, su primer apellido, su primer nombre, su sección, aquí en el chat, por favor. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Muy bien. El último día que estuvimos de clase, vimos lo que eran los cuartiles y estuvimos haciendo ahí unos ejemplos. Y ese es el documento donde estuvimos trabajando. Este documento ya se lo subí a Classroom. Entonces ahí usted puede consultar si tiene alguna duda, ahí está. Y si hubiera alguna duda del tema de cuartiles, pues ahorita podría escribirme para antes de que comience el siguiente título. Muy bien, ahí te voy a leer el chat. Muy bien, hay una pregunta y dice que de, de primer ejemplo, ¿de dónde saqué el 7? Vamos a ver. Ahí está. Creo que me está hablando del 7 que está aquí. Ahorita vamos a ver. Si no estoy mal, del 7 que me están preguntando es exactamente de este. Y el 7 que está ahí, como es la frecuencia donde está el cuartil, que es lo que nos dice aquí arriba. Entonces, como nuestro primer cuartil estaba exactamente en la parte acá donde dice la nueva flecha con rojo, como aquí está nuestro cuartil, entonces tengo que usar la frecuencia donde está el cuartil. Entonces aquí saqué ese 7. Sí, de ahí salió el 7 que utilicé en esta parte de acá. Vamos a llevar la línea hasta acá arriba. Ahí está. De ahí salió el 7 que menciona ahí. Espero haber solucionado la duda. Creo que hay otra duda. Vamos a ver.
Muy bien. Si existe algún cuarto cuartil, no. Cuando hablamos de cuartiles dijimos que eran divididos en 4 partes. Entonces, si hablamos del cuarto cuartil, estaríamos hablando del valor total, o sea, de todo ya adquirido. Entonces, por eso solo se calculan los primeros 3, porque el cuarto ya es completando todo lo que tenemos en base a números. Muy bien. Muy bien. Link para asistencia no hay. Todos por el chat, chicos. Primer apellido, primer nombre y su sección. Por favor. Bueno, entonces aquí terminamos cuartiles. Entonces hoy vamos con el siguiente título. Y para eso voy a abrir una página nueva. Y pongo ahí como título deciles. Eso es lo que nos toca ver el día de hoy. Deciles. Muy bien. Entonces el título de hoy, deciles. Vamos a poner una cuadrícula ahí para que se mire mejor. Y pues comencemos entonces. Muy bien. Margen Cornell me preguntan, yo supongo que no, porque ya todos pusieron el subtítulo. Entonces no hay problema si no hicieron margen Cornell. Deciles. Entonces, en los deciles, ¿ahora qué pasa? Cuartiles dijimos que era una cantidad que se dividía en 4, ¿sí? Entonces, ahora los deciles, en vez de que esto se vuelva, que tenemos que dividirlo entre 4, podemos decir que son valores que dividen los datos en en 10 partes iguales. En 10 partes iguales. Punto y seguido. Así, el primer decil corresponde al valor por debajo del cual está el 10%. Sería bueno que subrayara esto, mira. Que el primer decil es el que está debajo
del 10%. Coma, de las observaciones. Para el segundo, el 20% y así sucesivamente. Entonces eso es lo que son los deciles, cuartiles, y después de esto vamos a ver lo que viene siendo los percentiles. Lo que hacen son dividir, estar dividiendo nuestros datos en porcentajes. Y cada uno va teniendo un porcentaje. Por ejemplo, aquí como los deciles lo vamos partiendo de 10 en 10, eso significa que en cada, por ejemplo, el decil 1, como decía ahí, va a estar entre los primeros 10% de los datos que tenemos, de las observaciones. El 20 va a seguir con el siguiente y así poco a poco nos vamos a ir. Eso significa que vamos a tener solo 9 deciles que podemos calcular, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo. Muy bien. Entonces vamos a colocar ahí la tablita. Vamos a tener aquí X, la frecuencia y la frecuencia acumulada. De 60 a 67, de 68 a 75, de 76 a 83, de 84 a 91 y de 92 a 99. Muy bien. Entonces ahí están los datos de la tabla. Entonces, para que usted lo pueda copiar. Voy a tratar de hacerlo un poquito más grande los números para que se pueda ver mejor. Lo voy a dejar en 18. Ahí está. Ahí se tendría que ver excelente. Muy bien. Voy a colocarlo aquí. Muy bien, para que usted lo pueda copiar. Entonces de esa tabla vamos a sacar nuestros datos. Muy bien. Entonces,
¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular ciertos deciles, no vamos a calcular todos. Vamos a poner aquí. Distribución de frecuencias de la prueba objetiva de estadística de 35 estudiantes encontrar los deciles 3, 5 y 7. ¿Sí? Esos son los únicos los tres deciles que vamos a encontrar. Ahí está. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces voy a dejar eso ahí. Entonces voy a escribir la ecuación clave para esto. Vamos a poner aquí ecuación. Para esta ecuación vamos a poner como d sub x. ¿Por qué le voy a poner d sub x? Le voy a poner d sub x para que usted le pueda poner el número de decil que necesite, ¿sí? Entonces, usted puede poner decil 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 9. Va a ser igual a el límite más, entre paréntesis, el número de datos por el decil. Vamos a poner x como este va a ser el número de decil dividido dentro de 10. Y al igual que en el cuartil, le restamos la frecuencia acumulada del anterior. Todo esto dividido dentro de la frecuencia de donde esté el decil y multiplicado por el intervalo. Muy bien, ¿qué es f de x? Muy bien. Ahorita voy a poner aquí qué son cada una de ellas. Vamos a poner aquí siendo L el límite, ¿cierto? Acuérdense que N es el número de datos. El número de datos o la suma de la frecuencia, ¿sí? Perdón, aquí, o la suma de la frecuencia. X, vamos a decir que es el número del decil
Y FA, creo que ya sabemos que es frecuencia acumulada de la anterior. Pero igual voy a colocar aquí. Frecuencia acumulada del anterior. Y f de x es la frecuencia donde esté el decil. Y por último y no menos importante, el intervalo. ¿Sí? Entonces ahí está, que son cada una de las cosas que tenemos ahí. Entonces creo que es prudente que usted, como ya lo hizo así como yo lo estaba haciendo, no hay ningún problema. Pero a mí me va a servir esta tabla aquí abajo. Entonces voy a jalar la tabla para acá abajo. Y el problema también. Esto lo voy a jalar para abajo solo para que, como me está sirviendo, lo voy a jalar. Si usted ya lo dejó así, no hay problema. No vaya a interpretar de que usted tiene que volverlo a hacer. Déjelo así como usted lo tiene, no hay ningún problema. Entonces ahí está. Esas son cada una de las cosas que dice la ecuación. Muy bien. Ahora, sigamos con el problema. Vamos a tener que calcular el decil 3, 5 y 7. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Voy a colocar aquí para el decil 3. Con eso voy a empezar. Con el decil 3 voy a comenzar. Entonces, mi ecuación decía que el decil 3 va a ser igual al límite más n por 3, porque es 3 el decil que estoy calculando, dividido 10 menos la frecuencia acumulada del anterior, y todo esto dividido la frecuencia del decil 3 por el intervalo. Muy bien, ¿qué tengo que identificar? En dónde está el decil. Y para eso, lo primero que voy a hacer es calcular esto que está aquí. ¿Sí? Eso va de primero. Eso es lo primero que tenemos que calcular para poder ver en dónde está mi decil. Entonces voy a calcularlo y voy a decir n, que es el número de datos, o sea, 35 por 3, y todo esto dividido entre 10, me da 10.05. Gracias a la persona que lo escribió en el chat. Está excelente. Entonces me dio 10.05. Entonces, ¿en dónde va a estar el 10.05 en mi frecuencia acumulada? ¿Sí? ¿Dónde estará ese 10.5? En el primer intervalo decimos de que solo hay 8 números, ¿sí? Del 0 al 8, ¿sí? Entonces, en el primer intervalo no está. Después me dice que del 8, sin tomar en cuenta el 8, hasta el 15 es el segundo intervalo. Y en ese intervalo es que está el 10.5. Entonces, mi decil 3 está acá, miren. Acá está mi decil 3. Entonces ya lo subrayé con amarillo. Entonces voy a buscar el límite. ¿Cuál es el límite? El límite lo encontramos sumando estos y dividiéndolo entre 2.
O la otra forma que les había dicho es de que el 67.5, el 67 le suman 0.5 y eso les da el límite, que sería de 67.5. Entonces ya tengo el límite para el decil 3. Entonces voy a colocarlo, voy a bajar, voy a poner para el decil 3, va a ser igual al límite que dijimos que es de 67.5 más, dentro de paréntesis, esto que ya calculamos que es 10.5 menos la frecuencia acumulada del anterior. Entonces, si aquí está mi frecuencia en 15, el anterior es 8. Entonces lo voy a poner menos 8. Y todo esto dividido dentro de la frecuencia donde esté el decil 3. Es lo mismo que expliqué hoy cuando comenzamos. Donde está subrayado de amarillo es donde está el decil 3. Aquí está el decil 3. Entonces la frecuencia es 7. Entonces voy a colocar aquí abajo 7 por el intervalo que es de 8. Entonces ya teniendo todos mis datos, puedo multiplicar y puedo decir que el decil 3 es igual a 67.5 más, mucha atención en esto, miren, entre estos dos números que están acá, tanto como en el 10.5 y en el 8, siempre tiene que darse cuenta de usted que el número que de aquí tiene que ser mayor que el que esté aquí. Este tiene que ser el número menor. ¿Sí? Si esto le da al revés, si le da menor el de la izquierda y mayor el de la derecha, tiende a que le va a salir un número negativo y no le puede dar un número negativo. ¿Sí? Entonces, para que lo tenga en cuenta. Si usted detecta eso, de que le quedó al revés de lo que yo tengo ahí, corrobore bien sus datos. Puede hacer de que esté teniendo algún pequeño error que le vaya a perjudicar todo el procedimiento. Entonces, 10.5 menos 8 me va a dar 2.5. Dividido entre 7, 0.36. Y 0.36 por 8 me va a dar 2.85. Lo podemos aproximar a 2.86. Entonces decimos que el decil 3 es igual a 67.5 más 2.86, que es un resultado de 70.36. ¿Sí? Entonces ahí ya calculamos el decil número 3. No sé si hay alguna duda. Muy bien, ¿por qué 7? Sigue la duda, ¿por qué 7? Muy bien. Ahí te voy a explicar el 7. El 7, como le digo, aquí donde está de amarillo,
que fue donde vimos que estaba nuestro decil, tenemos que poner aquí abajo, voy a ponerlo con rojo. Aquí abajo nos piden la frecuencia de donde está el decil número 3. ¿Sí? Aquí me piden la frecuencia donde esté. Aquí está mi decil 3, ¿cierto? Con amarillo. La frecuencia de donde está el decil 3, ¿qué número es? Es el número 7. Ese 7 que está aquí. Entonces, por eso es de que ahí abajo colocamos el número 7. ¿Sí? Si se dio cuenta la secuencia. Vuelvo otra vez. Me pide la frecuencia del decil número 3. Entonces busco dónde está ubicado mi decil número 3. Y está ubicado en la parte de acá. Y ahora, como ya lo ubiqué, tengo que ver cuál es la frecuencia de ese intervalo. No la frecuencia acumulada, la frecuencia. ¿Sí? Y la frecuencia está en esta columna. Y el número que está con la frecuencia es el número 7. Entonces es por eso que el 7 es que coloco en la parte de abajo. No sé si me di a entender. Sí, las personas que estaban preguntando, si me pueden decir si captaron o vuelvo a mencionarlo. Muy bien. Muy bien. Que lo encontré según el 10.5. Muy bien. El 10.5 me sirvió para poder encontrar el intervalo donde estaba el decil. ¿Sí? Entonces, en esta parte de acá, en el primer intervalo, de 60 a 67, solo existen los números 0, 1, 2, 3, hasta el 8. ¿Sí? Entonces, en el segundo intervalo, que es de 68 a 75, ya comienza desde el 8.00001 hasta el 15. Y dentro del periodo de todos esos números que transcurrieron ahí, está el 10.5. Entonces, por eso es de que en ese intervalo de 68 a 75, ahí está mi decil número 3. ¿Sí? Entonces, ese 10.5 para eso me sirvió, para encontrar dónde estaba el decil. Y ya encontrándolo ahí, ya pongo mi frecuencia acumulada anterior y mi frecuencia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pasémonos ahora al decil número, ¿qué nos toca? Número 5. Entonces, pongamos aquí, decil 5. Entonces, para el decil 5, viene siendo lo mismo. Entonces, vamos a colocar aquí, decil 5 va a ser igual al límite más n por 5 dividido 10 más, perdón, menos la frecuencia acumulada de la anterior, y esto entre la frecuencia donde está el decil 5 por el intervalo. Entonces calculamos n por 5, que n ya habíamos visto que es 35, por 5 dividido 10. Entonces 35 por 5 dividido 10 le va a dar 17.5.
Y ahora vamos a colocarlo en nuestra ecuación para poder ubicarlo en donde está en la tabla. Entonces, en la tabla como yo tengo la opción, entonces solo la voy a copiar y la voy a pegar aquí abajo. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, como yo tengo la opción, lo voy a bajar para que sigamos viendo y manchemos esta tabla otra vez. Solo vamos a recordar que aquí estaba el decil 3. Pero de amarillo el decil 3 y de celeste vamos a colocar y vamos a ubicar el decil 5. 17.5, ¿en qué intervalo está contenido? Esa es la duda y esa es la pregunta que usted se tiene que contestar ahorita antes de colocar sus datos, ¿sí? ¿En dónde está el 17.5? Muy bien, excelente. ¿Su cuaderno no tiene la opción de copiar y pegar el cuadrito? Excelente. Muy bien, use el mismo cuadrito, no hay problema. Yo solo lo usé porque en mi cuaderno sí se puede, entonces bajé la tablita para que usted la pueda ver y no estemos manchando la misma tabla como hicimos en el primero. Muy bien, muchas gracias por el comentario. Muy bien, entonces, excelente. Entonces vamos a colocar que el decil 5 está aquí, ¿cierto? Porque en este número de 25 está contenido el 17.5. Entre ellos dos está. Entonces vamos a colocar mis datos. Para el decil 5, mi límite va a ser de entre el 75 y el 76. La mitad es 75.5 más, como ya tenemos calculado cuánto vale n por 5 dividido 10, entonces de una vez lo vamos a colocar, que son los 17.5, menos la frecuencia del anterior. Entonces, si aquí está mi frecuencia, la frecuencia del anterior sería 15. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí 15. Lo dividimos dentro de ¿cuánto? Dentro de 10. ¿Por qué de 10? Porque el 10 es donde está mi decil. Y esto multiplicado por 8. Entonces tenemos decil 5 va a ser igual a 75.5 más 17.5 menos 15 dividido 10 por 8. Vamos a ver. 17.5 menos 15 le va a dar 2.5. Dividido 10 le va a dar 0.25 y por 8 le va a dar 2. Entonces le voy a dar aquí más 2. Entonces el decil 5 va a ser igual a 77.5. ¿Sí? Y ahí está nuestro decil número 5. Entonces, ¿se da cuenta? Aquí hay algo que en computación le llamamos un algoritmo, ¿sí? Porque esta ecuación se va repitiendo tanto como en cuartiles, como lo mismo que se va repitiendo en deciles. Y ahorita que vayamos a ver percentiles, vamos eh, vamos a tener lo mismo. Entonces, oye, no es difícil. Si media se entienda qué está buscando, cómo lo está buscando, de dónde iniciar, entonces lo demás se va volviendo fácil. No sé si hay alguna duda.
Muy bien. ¿De dónde encontré? Dice